¿Qué pasó, Alejo? A ver, Delen. No, no, no la adivinen. Saquen el código. Fíjense que está el código. El que no lo pudo, le damos 2 minutos más. Joaquín se llevó el oro. Vamos por la plata y el bronce. Ah, re competitivos, che. Fíjate, Damaris, que cada letra tiene un código, un simbolito. ¿Ahí salió o no? Chun, 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 chun. ¿Salió, Elías? ¿Te veo con cara de concentrado o que estás esperando la respuesta? No, me estoy fijando ahí. Ah, viste que estabas con cara de concentrado. ¿Y qué era? ¿O los perdí o qué pasó? ¿Cómo era, profe? Buenas. ¿Quién nos saludó? No, ¿cómo era? Ah, ¿cómo Perdón. era? ¿Cómo era? Bien, Johnny. Hay que descubrir la palabra que mandé en el chat. ¿Cómo era la palabra? No te voy a decir. Jonathan ya ahí la sacó también. Ahí también lo mandaron por privado. Muy bien. Entonces, Joaquín se llevó el oro, Jonathan la plata y el bronce. Bien. ¿Y quién se lleva el bronce? Chan, 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 chan. Walter ya la sacó, a ver. Sí, muy bien, Alejo. Bien, Damaris. Por el honor. Ah, vamos por el honor. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos, mientras ustedes hacen eso, yo estoy pasando lista, porque la del chat, por lo menos a mí no me funciona, porque cuando graban, los que están sin cámara aparecen como vacíos, no sé si lo vieron en la grabación. Pero a mí se me graba sin nombres. Tomás Peralta. ¿Y Damaris? ¿Dónde está Damaris? Ahí está. Bueno, ahí está Maxi también. Era, señores y señores, prescripción, como terminó diciendo Tomás Peralta. Bien. A ver, esto nos va a servir en un doble juego, ¿sí? ¿Por qué digo en un doble juego? Primero hay que ponernos de acuerdo en qué es prescripción. ¿Qué es prescripción? Ajá. ¿Prescribir? ¿Lo googleamos? Oh, ¿qué es prescripción? Esto lo hablamos en algún momento. Vendría a ser vendría a Recomendado. ser lo que sería una etapa antes de la inscripción, de escribirte algo sería. No, eso sería preinscripción, pero esto es prescripción.
Lo que vos dijiste, Alejo, es interesante como análisis lingüístico, pero sería preinscripción. En cambio, esto es prescripción, de prescribir. ¿Qué es prescribir? Se nos ocurre. Tener un derecho. A ver, tener un... Tomás, ¿estabas hablando vos? ¿No es como una recomendación o algo así? Sí, es una recomendación. Nosotros lo vimos en didáctica porque dijimos que la didáctica era una ciencia prescriptiva, que nos decía recomendaciones o sugerencias que se podían hacer a la hora de enseñar para enseñar mejor, ¿no? Desde ese lugar lo habíamos visto. Así que desde ese lugar es que vamos a entender hoy la prescripción. Prescribir es lo que hace, por ejemplo, un médico cuando uno va al consultorio, ¿sí? Te dice, tienes fiebre, tienes dolor de garganta, bueno, te prescribo antibiótico por 7 días, uno cada 12 horas. Te recomienda y te sugiere que tomes el antibiótico cada 12 horas, o sea, es tu responsabilidad después cumplir con esa prescripción. Lo mismo pasaría con la didáctica. Te recomiendo una serie de sugerencias para llevar adelante, pero a ver, vos como docente vas a evaluar y tomar la decisión en función de tu grupo, ¿bien? Eso es prescripción. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando? ¿Qué empezamos a trabajar la vez pasada? Currículum. Currículum. Bien, ¿y qué era currículum? ¿Qué está haciendo esa vieja ahí? Era como un plan de estudio. Habíamos dicho algo más con respecto a eso. A ver, para encuadrar a Damaris en ese, vamos a ver, no le decimos ni que no ni que sí, porque dijimos la otra vez que era un término polisémico, que tenía muchos significados y muchas interpretaciones según el contexto y las tradiciones pedagógicas que lo estudiasen, ¿sí? Pero entonces habíamos hecho un concepto un poco más amplio. ¿Cómo lo habíamos visto? Allí salió por el fondo. ¿Qué concepto habíamos trabajado? Planes de estudio. Más allá del plan de estudio, ¿cómo lo habíamos definido? Como una... Dale, Walter. Como una... Alguien lo dijo hace un ratito, una construcción... Cultural. Una construcción cultural, bien, Mauro. ¿Y significaba... ¿Qué implicaba que era una construcción cultural? ¿Qué significa que es una construcción cultural? Ahí lo tenemos, a ver. Es una construcción porque la hacemos, ¿sí? Es una cuestión artificial, se construye con una intencionalidad. ¿Qué cosa se construye? ¿Se construye el contenido a dar? Exacto. Cuando decimos contenido, estamos hablando de los saberes culturales. ¿Se acuerdan que decíamos algo así como que lo que le quiero transmitir a las nuevas generaciones para que se muevan dentro del grupo social donde viven? ¿Sí? ¿Qué le hace falta a las nuevas generaciones o a los miembros de esa sociedad para que puedan moverse libremente y entender, y ahí vamos a lo que hicimos recién, el código, ¿sí? ¿Qué quiere decir que entendamos el código? Lo que hicieron recién ustedes es, frente a un código que estaba pautado, fueron pasando en limpio las letras y descubrieron la palabra que estaba detrás, prescripción. ¿Sí? Pero sobre un mismo código. Si no tenemos ese código, es muy difícil
hacer el encuadre. Si yo les hubiese dado solamente la referencia de la palabra sin el código, no lo hubiesen podido sacar. O cada uno hubiese construido uno. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos es que lo curricular tiene que ver con una construcción, con aquellos contenidos o saberes culturales que le vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Detrás de esa construcción había varios procesos implicados, porque elijo qué contenidos se van a dar, porque los voy a organizar de determinada manera, porque los vamos a distribuir eligiendo cómo, porque los vamos a evaluar diciendo de qué forma. Todo eso está implicado en el contenido, no solamente tiene que ver con un listado de contenidos a dar. Fíjense que detrás de un diseño curricular o una propuesta curricular van a aparecer definiciones o intencionalidades a la hora de enseñar, que quizás en un plan de estudio o en un programa como el que ustedes conocen no lo encuentran. ¿Sí? A ver, cuando ustedes veían el programa de las materias del secundario, ustedes pedían el programa que había unidad 1, no sé, en matemáticas, función lineal, trigonometría, unidad 3 y punto, se terminó ahí, bibliografía y se acabó. Una propuesta curricular es mucho más que eso, porque te dice, o debería decirte, desde qué lugar está armado ese currículum, por qué está armado así y no de otra manera, por qué van determinados contenidos en la unidad 1 y por qué van otros en la unidad 2. ¿Se entiende? Hay un montón de procesos implicados a la hora de hablar del proceso curricular. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vimos la otra vez, ¿sí? Un artificio se construye, procesos de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido, y es un modo de regular, habíamos dicho, las prácticas de enseñanza. ¿Qué era la regulación? Y esto tiene que ver con el código. ¿Qué era regular? Que todo esté por igual. Que todo esté dentro de la misma cancha, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No sé si todo va a estar igual, pero sí vamos a tener el mismo encuadre. Ahora, vos dentro de ese encuadre podés manejarte, ¿sí? Podés dar tus opiniones o reorganizarlo. Lo que no podemos salir es del encuadre. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Hasta ahí habíamos llegado la otra vez, ¿sí? Yo ahora les voy a poner en el chat una frasecita y ustedes me van a decir si es un rasgo de el currículum o no. ¿Y por qué, no? Porque si no, estamos en la misma. A ver, dice, representa la forma en que una sociedad se enfrenta al problema de organizar un conjunto de prácticas educativas, poniendo en juego teorías, creencias, técnicas. Sí, no, ¿sirve para explicar lo curricular o no sirve? Sí, profe. Sirve, bien, representa el diseño curricular, representa la forma en que una sociedad enfrenta el problema de ver qué hace
¿sí? Con las prácticas educativas. Y ahí pone en juego teorías, creencias y técnicas. Si ustedes pudieron abordar el texto que tenían para leer de Gibbs y Palamidesi, ahí hay un... Igual, profe, Sí, en el, ¿cómo se llama? En el link que vos pasaste, ese Explora, también decía básicamente todo eso. exacto. En los dos textos, bien, en los dos textos, y de hecho ahora vamos a tomar algo del Explora, nos va mostrando distintas maneras de entender lo curricular según el momento histórico, ¿sí? Y de ahí es que el concepto de del currículum es muy difícil de definir, ¿sí? Porque va a depender de las tradiciones, del contexto histórico, del país, del momento en que se interpretan esas cuestiones con respecto a las prácticas educativas y la relación entre educación y sociedad. Fíjense que ahí Damaris decía que en el del Explora habla acerca del recorrido histórico. Esta filmina está basada en el de Explora, ¿sí? Y ahí nos muestra, ¿sí?, distintas maneras de entender lo curricular según el contexto histórico y según las tradiciones pedagógicas. La humanista, que se basaba en las disciplinas clásicas, entonces solamente utilizaban la estructura de las áreas disciplinares. La B, paidocentrismo, que significa estar centrado en el niño y en los intereses del niño. Entonces, la organización de los contenidos ya no era por las disciplinas, sino que era por los intereses de cada sujeto niño y de los intereses que despertaban su motivación. El C habla de un eficientismo social, es decir, el currículum se organizaba o los contenidos se organizaban en función de cómo se incluía a los sujetos en el mercado laboral. Se dan cuenta que hay distintas maneras de organizar lo curricular que tienen que ver con distintas fundamentaciones o posiciones pedagógicas, pero también políticas, culturales, éticas, ¿está bien? O me centro en los intereses del niño o me centro en el mercado de trabajo, o me centro en la disciplina científica o me centro en la pedagogía. La última, la que habla del reconstructivismo social, tiene que ver con más cerquita de lo que estamos pensando hoy, del paradigma de la complejidad, de un sujeto que construye, de un sujeto reflexivo y crítico. Entonces el currículum es producto de una construcción de cada uno de los sujetos que participan en él. ¿Está bien? Pero ahí vemos que hay distintas maneras de entender lo curricular según el recorrido histórico. Allá. Esto es lo que van a encontrar en los textos, ¿bien? En los textos ustedes van a encontrar que hay distintas maneras de abordar qué significa currículum según el contexto histórico y las tradiciones pedagógicas, ¿bien? ¿Dónde se pone el énfasis? Eso nos demuestra que detrás de cualquier propuesta curricular no solo hay contenidos, sino que hay intencionalidades y fundamentaciones diferentes. Y yo tengo que saber como docente poder analizarlo, porque si no, corro el riesgo de hacer algo con lo que no concuerdo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Mi intencionalidad en esta materia es que ustedes se corran un poquito de pensar a lo curricular solamente como un plan de estudios. Lo curricular es mucho más complejo y tiene que ver con lo que una autora llama mentalidad curricular. ¿Qué es la mentalidad curricular? Pensar esto de, wow, hay una construcción
que tiene que ver con todos los sujetos que participamos en las prácticas educativas y que marcan la relación entre educación y sociedad. Y además hay detrás un montón de razones políticas, culturales, por las cuales se enseñan unos contenidos y otros se dejan fuera. ¿Bien? ¿Nos vamos siguiendo o mazo? Hoy están muy callados. Ah, ¿qué pasó? Me dejan hablando sola. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguien que tiene alguna duda, algo que les haya quedado en el tintero? ¿Vas bien, profe? Vamos bien, entonces. Ahí voy a poner otra. Acá estamos, ¿eh? Son todas definiciones que las extraje de los textos que tienen para que vayamos mechando lo que leyeron con lo que estamos pensando, ¿sí? Bueno, Bien. Bien, bien, bien. Bien, ahí va. Implica optar entre... Ah, te las estoy poniendo. ¿Ustedes los ven? ¿O yo lo estoy escribiendo para Joaquín solamente? No se ve, Me la profe. mandó en privado. No sé, no veo nada. Ah, Profe, no No se se ve ve, nada, la anterior tampoco. Le estás dando la respuesta a Joaquín nomás, profe. Ah, que es una clase personalizada para Joaquín. Esperen, que estoy haciendo macana. Y sí, nadie hay les dijo, favoritos acá. no se puede creer esto, cualquier cosa. Ahí lo puso Joaquín para todos. Así Gracias, cualquiera. Joaquín. Para, a ver ahí sí. No, ahí lo puse de vuelta. Ay, Dios. A to everyone. Así la próxima sale. Ahí lo ven, porque Joaquín lo puso para todos. Nadie me dijo antes, yo hablando sola. A ver. Grande, Joaco. Implica optar entre distintas parcelas de la realidad, es decir, supone una selección de la cultura que se ofrecerá a las nuevas generaciones. Es una definición que nos sirve para explicar lo que estábamos explicando. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Menos mal que Mauro nos dijo que sí, es verdad. Son todas definiciones que están en los textos, ¿sí? Para que después no me digan el texto dice cualquier cosa o usted dice cualquier cosa cuando lo lee. Ahí va la última. A ver esta. Ahora sí. Sus fundamentos legitiman las prescripciones de la enseñanza, las cuales a su vez se fundan en razones políticas, epistemológicas y pedagógicas. A ver esa, Dice, legitiman las prescripciones. ¿Qué significa eso? Legitimar como que le da validez. Exacto, le da validez. ¿Por qué? ¿Por qué le da validez? Porque lo curricular, como en el video que yo les mandé para que pudiesen como venir preparados, dice que el currículum prescripto
es aquel documento público donde se deja sentado y por escrito cuáles son los fundamentos o las razones políticas, epistemológicas y pedagógicas didácticas que organizan esas propuestas curriculares. O sea, que vamos a encontrar definiciones de currículum que van a girar entre un currículum prescripto, que es aquel documento público que, por ejemplo, emite en Argentina el Ministerio de Educación Nacional, emite un diseño curricular para la República Argentina. ¿Está bien? En el caso que nos ocupa de educación física, por ejemplo, para nivel inicial y primaria. Ahora, después de ese documento nacional, también hay documentos provinciales, porque por supuesto no es lo mismo, o no se podría enseñar lo mismo en Neuquén que en Jujuy, ¿sí? Pero las adecuaciones o las construcciones que se van a hacer a nivel provincial tienen que encuadrarse o están reguladas por el nivel nacional. Así que hay diseños curriculares nacionales, diseños curriculares provinciales. También va a haber construcción curricular a nivel institucional. Muchas veces yo les dije que la propuesta que se da en el IFES San Martín de los Andes no es la misma que la que puede darse en IFES Zapala o en IFES Neuquén. ¿Tenemos un marco que nos regula? Sí, tenemos un marco que nos regula, pero las propuestas son institucionales, así que vamos, tenemos un nivel nacional, un nivel provincial, un nivel institucional, y el docente participa de construcciones curriculares. ¿Ustedes qué piensan? En función... Dale, Damaris. Yo creo que sí, profe. Y está muy bien, porque en función de todo lo que nosotros estamos viendo en didáctica y el lugar que le estamos dando al sujeto docente como productor y constructor, tenemos que entender que participa de construcciones curriculares porque cada vez que hace su propuesta, interviene y hace una propuesta y organiza contenido, selecciona y decide por dónde va a ir. ¿Está bien? Entonces, ya hablé de 4 niveles de concreción curricular: nacional, provincial, institucional, áulico. Pregunta del millón. Por el $1.000.000. Va, me fui de tema. Pero es una pregunta que tiene detrás muchas intencionalidades. ¿Hay un nivel que es que el nacional se aplica? ¿O todos tienen relación entre sí? ¿Me entendieron la pregunta? La pregunta es, ¿el nacional baja al provincial, el provincial baja al institucional y el institucional baja al aula? ¿O se da del aula al institucional o del institucional al provincial y del provincial al nacional? ¿O están todos vinculados? ¿Están todos vinculados? Están Se todos, vinculan. se vinculan, no hay algo que se aplica, y está buenísimo que lo primero que salga es que están vinculados o interrelacionados. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las tradiciones pedagógicas didácticas, si lo recuerdan, marcaban que el docente ejecutaba. Si ejecutaba era algo que el otro le decía, ¿sí? Si ustedes ya lo están viendo desde otro lugar es porque logramos ubicar al sujeto docente como constructor y todo lo que sucede en las prácticas de enseñanza producto de construcciones. Y de idas y vueltas, ¿sí? No de aplicaciones. Lo mismo va a suceder con el proceso curricular. Bien, entonces, nos quedan ahí como 3 minutos para cerrar estas ideas.
¿sí? Y después nos volvemos a conectar. Pero digo, el currículum entonces es una construcción que está referida a los contenidos o a los saberes que se van a transmitir en ese grupo social. Ahora, alrededor de estas cuestiones en relación con el contenido hay 3 problemáticas claves, ¿sí? Una que tiene que ver con qué selecciono, cómo lo selecciono, bajo qué fundamentos. O sea, problemática 1, problemas de la selección. Que sí, que no. ¿Bien? Problemática 2, ¿cómo los organizo? ¿De la A a la Z o de la Z a la A? ¿Hay solo una manera de organizar? Esta problemática se llama secuenciación. ¿Bien? Problemática 1, selección. Problemática 2, secuenciación. Problemática 3, estructuración. Es decir, ¿cómo le doy y consolido coherentemente, cómo integro todo lo que decidí dar según la organización que tengo? Así que tengo problemática 1, selección, problemática 2, secuenciación, problemática 3, estructuración funcional. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Más o menos va queriendo. Esto lo vamos nosotros a ir viendo igual, ¿sí? Me interesa volver sobre la diferencia entre el currículum prescripto, real y oculto, que es lo que ustedes tienen en los videitos que les mandé, ¿sí? El prescripto queda claro, prescripto es ese documento público donde se plasma por escrito todo lo que se decidió transmitir con las fundamentaciones de organización, de transmisión y demás. Bien. Ahora, les queda pendiente porque se nos va a cortar. A ver si entendieron que era currículum real y currículum oculto. ¿Los pudieron ver los videos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, algunos sí, otros no. Cuando nos volvemos a encontrar, trabajamos sobre esto, sobre lo real y lo oculto. ¿Sí?